ahí fue en donde yo empecé a entender que la gente no cambia, pero sí tenemos que tener la habilidad para reaccionar ante lo que estamos observando. ¿Qué opinas de las personas que ante una crisis emocional o existencial están acudiendo al ChatGPT? O sea, nos pagan y cuando escuchan lo que no quieren, se van. ¿Qué harías si de pronto tu vida se rompe en 1000 pedazos? Para nuestra invitada, ese no es el final. Es la oportunidad perfecta para reescribir tu historia desde cero y romper con todo lo que ya no te sirve. 2 décadas enfrentando duelos, crisis emocionales, adicciones, conflictos familiares y procesos de transformación profunda le han dado la experiencia y la claridad para guiar a personas hacia un cambio real. Consteladora, tanatóloga y especialista en intervención en crisis y resiliencia, con amplia trayectoria para ayudarte a reescribir la vida que mereces. Hoy en Está Bien Ser Tú, Tania Rojas. Tania, ¿cómo estás? Pues bien, aquí esperando fluir contigo. Pues fluyamos. ¿Quién eres? Pues yo que soy una mujer con autoconocimiento, soy una mujer muy amorosa, emprendedora y en búsqueda de la verdad a veces, y pues en general eso. ¿Y qué verdad quieres encontrar? Pues muchas. Yo siempre he sido siempre desde niña era una niña muy curiosa y todo me llevó a saber, ¿no? Antes no existía el teléfono y menos el ChatGPT, en donde le preguntabas las dudas que tenía. Entonces yo jugaba con las enciclopedias de mi papá, que tenía unas rojas enormes, y desde ahí me gustó el conocimiento. Entonces siento que de todo quiero saber. Oye, ya que tocaste el tema, ¿qué opinas de ChatGPT, la inteligencia artificial y todo esto? ¿Cómo va a impactar en el tema de la inteligencia emocional, de la psicología? ¿Qué está pasando? ¿Qué riesgos y qué beneficios ves? El beneficio es que la información está mucho más segmentada, ¿no? Cuando yo quería saber o perfilar, sobre todo a lo que me dedico, tenías que empezar con el libro de, ¿no? Psicología 1, 2 y 3 para ir filtrando, y creo que ahora cada vez nos segmentamos más y es bueno porque la gente se vuelve especialista en algo y eso es muy bueno. ¿Qué es lo malo? Pues que el conocimiento general, cosas básicas como la manera en la que flota un barco, pues los chicos o los niños o los adolescentes con los que a veces yo trabajo ya ni siquiera se lo preguntan. O sea, hay cosas que dan por hecho. Afortunadamente, yo me quejaba mucho de que siento que estudié muchas cosas desde niña. Yo tenía un tío que la verdad es que él me abrió el conocimiento del decir. Me ponía a dar poesías y oratoria y me enseñaba y me decía, lee, investiga. Entonces yo sé de anatomía, fisiología, parasitología, hematología y ni siquiera lo ejerzo, pero es bien bonito saber. Entonces creo que los chicos actualmente y muchos adultos se han separado del cómo funcionan las cosas, o sea, por qué pasa lo que pasa. Entonces creo que en general es así. ¿Qué opinas de las personas que ante una crisis emocional o existencial están acudiendo al ChatGPT? Precisamente eso estaba platicando ayer con una chica que empezamos a trabajar. Es bueno porque te enfoca en decirte qué es lo que te está pasando. Pero hay algo que trabaja muchísimo la metafísica que a mí me encanta, es que el sujeto observado es el resultado del observador. O sea, yo influyo en ti y tú influyes en mí, en cómo me ves, cómo eres conmigo, cómo actúas, cómo ahorita estoy hablando contigo y estás expresando puedo leer tu rostro y estás expresando ese interés. Y en el chat GPT, no. O sea, ahí definitivamente no hay una interacción física que el ser humano necesita. Entonces ella es muy buena en el inglés, ella es muy buena para redactar, pero le cuesta pararse en público y expresar lo que siente, lo que piensa.
Entonces, esa es la desventaja, que nos estamos desvinculando porque los seres humanos somos sociales. Entonces, definitivamente en esa área es una barrera. En el conocimiento y en el querer saber más, sí te ayuda a enfocarte, pero no es toda la verdad. Llevas 2 décadas dedicándote a ayudar a las personas. ¿Qué tuvo que pasar en tu vida para que te dedicaras a esto? Arriesgarme. Este, yo era de las adolescentes que iba a conciertos. Yo creo que ahí empezó todo y me encantaba ver cómo montaban los escenarios. Y yo veía cómo los trabajadores llegaban, montaban, hacían las pruebas de staff, todo. O sea, yo llegaba a sumarme desde un día antes y llegaba a ver dónde estaban las entradas para el otro día, pues meterme, porque no tenía como mucho flujo de efectivo para entrar a los conciertos. Hasta que una vez una persona, porque eso lo hacíamos mi prima y yo, mi prima contactó con una persona que yo creo que la vio llegar y le dijo, oye, era manager de artistas y ella se empezó a relacionar con él. La verdad, yo no. Pero eso me fue llevando de relación en relación en relación hasta que entré a trabajar con un señor, un empresario, que me vio en su oficina sentada. Yo iba a ofrecerle una fecha de Molotov que estaba vendiendo a los 19 años y me quedó viendo. Y yo creo que me ha de haber visto con tanto amor y tanta ternura que me dijo, ¿no quieres trabajar conmigo? Y yo le dije, sí, ¿y qué tengo que hacer? Y ahí fue donde empecé a trabajar, pero él muy hábil me dijo, te voy a invitar, porque tú eres muy buena para relacionarte con la gente. Ya traía mucho la oratoria. Entonces me dijo, yo te voy a invitar a un taller de relaciones públicas para que pulas ese feeling que te hace falta. Entonces dije, ok. Y entonces pues me metí porque mi jefe me mandó. Y no era un taller de relaciones públicas, era un taller de desarrollo personal. Entonces la primera persona que se para dijo, porque el coach, que la verdad es que yo lo amo, que fue ¿Quién es? coach Farid Valencia Rescala, es un psicólogo muy bueno, psicólogo coach, me dijo, le preguntó a la participante, ¿tú qué quieres venir a trabajar? Y recuerdo perfectamente que ella dijo, yo vengo a trabajar el duelo de mi esposo porque hace 2 meses se murió y no sé qué hacer. La segunda persona que se levantó dijo, yo soy adicto, mi papá se murió y no me perdonó y vengo trabajando un montón de culpas y me encantan las mujeres, las desnudo con la mirada, ¿no? Y yo dije, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Si yo no tengo broncas, o sea, yo no tengo problemas, están locos. Y en ese momento quise huir, pero gracias a Dios que ese momento me alcanzó a los 18 años. Ahí fue en donde yo empecé a entender que la gente no cambia, pero sí tenemos que tener la habilidad para reaccionar ante lo que estamos observando. Y es un montón de chamba que aún sigo trabajando. ¿No hubo entonces antes una herida, no hubo un momento, un punto de quiebre en tu vida que te haya dicho, hoy decido dedicarme a ayudar a los demás? No, yo creo que siempre tuve el camino. O sea, mi mamá me metió a una escuela de monjas, por ejemplo, y yo era la persona que ayudaba a las madres a cuidar a los niños. Yo creí mucho en la madre, creo mucho en la Madre Teresa de Calcuta, en ese altruismo. Y no sé, yo creo que de alguna manera u otra, yo sí creo que de alguna manera u otra, pues tienes un destino, un camino, Dios te elige, no lo sé. El chiste es que yo creo que siempre he tenido esa afinidad por ayudar a los demás y dentro de estos procesos de desarrollo personal, muchos amigos que me acabo de reunir con ellos, que tenemos más de 20 años juntándonos, ayudamos a viejitos, ancianos. Tengo una amiga que se llama Citlali Xochitiotzi, que su papá es un muralista hermoso de Tlaxcala, que tiene ahorita la idea de sembrar árboles. ¿Sí? O sea, todos estamos en busca de ayudar, ayudar, ayudar. Entonces, hay mucha gente buena, pero no estamos organizados. ¿Y cómo los podemos organizar? Uno, pues las redes sociales.
Es como ahorita lo que nos está dando voz a muchas personas que estamos ocultas, porque yo te soy honesta, a mí me da mucho miedo la cámara, salir, hablar de mi experiencia de ayuda durante más de 20 años. Conozco gente extraordinaria que nunca ha recibido un reconocimiento y no es porque lo necesiten, es porque cuando nosotros reconocemos a que alguien está haciendo bien las cosas, o cuando le hacemos la serie, ¿no? Que ahorita está de moda hacerle la serie a 20,000 personajes, dices, yo tenía esa idea y él sí se atrevió. Entonces, yo creo que las redes sociales, la comunicación, también estudié comunicación un tiempo en la universidad y lo abandoné. Este, nos ayuda mucho que este tipo de espacios sean de inspiración para otras personas. En estas 2 décadas, ayudando a personas, ¿qué es lo que te sigue sorprendiendo del ser humano? Ay, que no aprendemos. O sea, tú puedes escuchar que a tu vecina Juanita le pasó que su hermano estaba tomado y se echó un clavado en la alberca y quedó en terapia intensiva y falleció, por ejemplo. Te tengo miles de historias. A lo que yo me dedico son historias de vida y también historias fatales. Yo no creía llegar a contar, yo tenía un conocido que, ¿no? Pero tengo muchísimas historias. Y cuando yo estoy frente a la gente, cuando yo le digo a las personas, cuando estoy en sesiones familiares y les digo, hey, no puedes normalizar que en tu familia esté pasando el problema en el que tú y tu esposo se van a separar y entonces llega dentro del concepto de terapia familiar, este, el divorcio se nombra como desmembramiento familiar. Imagínate qué fuerte. Entonces, normalizamos esas broncas, normalizamos esos conflictos, normalizamos el dolor, normalizamos, estamos muy acostumbrados a minimizar que a tu hijo no lo escogieron en la escolta y él le echó miles de ganas. Y le dices, hey, no pasa nada, no, sí pasa. O sea, vivimos procesos de duelo. Te puedo asegurar que muchas veces, la mayoría del tiempo estamos en procesos de duelo por pérdidas económicas, pérdidas de pareja, pérdidas de sueños. Perdemos nuestros sueños, ¿o no? Ahorita que hablas del no pasa nada, ¿qué opinas del echaleganismo? ¿Del qué? Del echaleganismo, de esta... que- Es que es un proceso bien complejo. Obviamente eso se habla mucho en las redes sociales. O sea, cuando alguien te dice, échale muchas ganas, pues sí, pero no puede, no sabe cómo. Hay algo que yo he escuchado en muchos lugares que es la ceguera emocional. A ver, no es que no quiera echarle ganas, es que no puede. No puede. O sea, hay pacientes en los que me dicen, pues yo me quiero ir de vacaciones, pero cuando me sienta bien, es imposible. O sea, es imposible que cuando te sientas bien, te vas a ir de viaje, porque nunca nos sentimos bien. O sea, como seres humanos, en el día amaneces y dices, qué día tan fatal, no me quiero levantar. Y hay gente que se vence y se queda deprimido todo el día en la cama. Ha habido días en los que yo digo, ay, no, yo no me quiero levantar, hoy es un día bien complicado, tengo que ir con Nixmar, pero tengo que ir a hacer esto, tengo que llevar a mi hijo a la escuela, ¿y cómo lo hago con mi esposo? Y ay, no, fatal. Pero pues, me levanto y lo hago porque así es, aunque no tenga ganas. A mí alguna vez una persona me dijo, que la verdad es que no recuerdo su nombre, me dijo, ay, es que yo no tengo ganas. Y me dijo, ok, hazlo sin ganas, pero hazlo. Entonces, a mí no me cuadró lo que me dijo. Yo, ¿cómo? Sí, párate y hazlo así, sin ganas. Ay, no tengo ganas, no me quiero levantar. Hazlo sin ganas, pero hazlo. Y después de 5 minutos, te van a dar ganas. Y dije, ay, qué fácil, ¿no? Decirle a todos los que tienen depresión que lo hagan sin ganas. Y hay gente que vive sin ganas.
Entonces, cuando le dices al que no tiene ganas que le eche muchas, pues no tiene. Entonces, son procesos bien complicados de mucho acompañamiento, de mucho tacto, de mucho cariño, de yo estoy para ti, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y pues ahorita pues no hacemos eso, nadie hace eso. ¿Qué diferencia hay entre las personas que no pueden y se quedan sin poder y no pueden pero salen adelante? ¿Cuál es ese factor que los hace diferentes? Fíjate, yo creo que son los sueños, yo creo que son las metas, los sueños, los ideales. Si un niño tiene el sueño de volverse astronauta, vístelo de astronauta. Después se le va a quitar y va a querer ser carpintero. Pero hay que motivarle a los hijos los sueños. Apenas estaba hablando con otra persona, la cual quiero mucho. Me decía, ¿sabes qué? Mi pareja, yo le dije a mi pareja que me quería ir al Tomorrowland. No sé en qué país me dijo que es. Y me dijo, ay, ¿cómo crees esa? Olvídalo, nunca vas a ir. Y ya terminó con esta persona, espero que continúe así. Y dice que fue a ver a sus amigos, los de toda la vida, los de la primaria, los del así. Y le dijo uno de sus amigos, oye, yo quiero el Tumarola. Y le dijo, yo también, vamos, ¿cuánto cuesta? Y empezaron a sacar números. Y le dijo, ¿cuánto dinero tienes? Y ella le dijo, pues no tengo. Bueno, yo te presto o pedimos prestado, pero vámonos. Y me dijo, no tengo idea si voy a ir. Pero nada más con el simple hecho de que me haya dicho, sí, hazlo, me cambió la perspectiva. Pero ahí está un terreno fantástico también, que es lo importante que es juntarte con personas que te aportan. Ah, claro, ¿Cómo total. funciona eso? Pues yo estoy ahorita contigo, que yo te he dicho que eres un unicornio de colores y que estás haciendo realidad esto y que yo tengo más de 8 años buscando al equipo perfecto que me ayude a hacerlo y siempre me topo con precios de 20 millones de dólares, ¿no? Entonces, es eso, o sea, gente que te sume. O sea, de hecho, también yo ahorita te puedo asegurar que es como, bueno, es que ese es un tema muy complicado, que a veces la gente tiene como ese tabú. Somos mente, somos cuerpo y somos alma. Y todos deberíamos estar viviendo en un mismo espíritu. ¿Ves esa película de Avatar maravillosa donde está el gran árbol, el gran alma, el gran espíritu? El gran espíritu está en nosotros, en todos. Muchas personas lo ven como Buda, como la meditación, pero la espiritualidad existe y eso no lo podemos negar. Cuando tú estás conectado a tu espiritualidad, cuando yo te leo, cuando yo aprendo a leer a la gente que está frente a mí, yo lo veo, los observo, pero también lo siento. Y cuando tú aprendes a sentir a la gente, sabes quién te va a sumar y sabes quién es, ¿sabes qué? Aquí no, gracias. Y te retiras. Pero ¿cómo llegas a eso para poder leer a una persona? ¿Es un don? ¿Tienes una capacidad? ¿O qué? A mí, hay muchas personas que me han enseñado. Tengo muchísimos maestros. A ver, dime quién es. Empezando por mis padres, ¿no? O sea, mi mamá es una mujer que dice, no me gusta. O sea, tal cual. Ella dice, ay, mira esa señora, qué cochina, va con su falda hasta arriba y se, ¿no? Así, tal cual, o sea, tengo que decir de dónde vengo. Mi mamá es así, o sea, y nosotras cuando eran, algunas veces le decimos, mamá, o sea, te están escuchando, ¿y qué tiene? ¿No? O sea, es así. Y mi papá no, o sea, mi papá es, no, licenciado, es que en 1980, y entonces dices, bueno, ¿cuál es el punto? Entonces, mis papás son los extremos, o sea, mi papá él es el historiador y mi mamá es la directa. Entonces, desde ahí viene mi escuela. Después, pues obviamente, pues, mis maestros, la Madre Rosa, que no sé si exista, yo la verdad le aprendí muchísimo a ella. Creo que bueno, tal vez es una creencia, pero creo que los alumnos ya no respetan tanto a los maestros. Y no es porque tenga la maestría en Harvard de físico-químico, es la experiencia de vida, es como esa persona te está transmitiendo la información, porque la información está en el libro. O sea, a mí un entrenador, un coach me dijo,
¿Tú quieres aprender? Lee. Toda la información está en los libros. Cuando yo me metí a hacer mi maestría, o sea, fue maestría de libros. O sea, era leer, leer, leer. Y ahora pues ya se me quedó el hábito de estar leyendo o releyendo lo que ya había leído. Entonces, todos los maestros que yo he tenido, que han sido muchísimos, incluso mi esposo, mi hijo, o sea, si tú tomas a todas las personas que están a tu alrededor como tus maestros, mira, yo he visto actitudes ahora de mi hijo que se lo veo a mis pacientes en donde yo trabajo. O sea, cómo se mueve, de repente cómo brinca, y yo digo, ese paciente tiene la edad mental de 5 años. O sea, tenemos que tener esa conexión visual y sobre todo de cuando una persona te diga algo, y eso también me lo enseñó una entrenadora que se llama Saskia de Winter, que es buenísima. Me acuerdo que nos decía cuando estábamos como haciendo el debrief, se llama, antes de que todas las personas entren al taller, decía Saskia, no escuches lo que te está diciendo. Cuando te esté hablando, pregúntate qué te quiere decir con lo que te está diciendo. Cuando una persona, con tu esposa, cuando tu pareja te diga algo y a ti no te cuadre, pregúntate qué te quiere decir con lo que te está diciendo y cómo está actuando cuando te lo está diciendo. Y créeme que es muy diferente de lo que tú crees. Entonces tenemos que tener esa habilidad de escuchar. Pero ¿por qué somos así? ¿Por qué no somos directos? Ay, porque el cerebro nos automatiza. O sea, nuestro cerebro segmenta qué es lo que te funciona, qué es lo que no te funciona, qué es lo que fácil, qué es lo que es fácil, qué es lo que es difícil. Yo trabajo con personas que tienen adicciones. Tengo muchas personas que me dicen, no sé por qué me lo dicen, qué difícil trabajar con los adictos, qué difícil trabajar con sus familias. A mí me encanta. Y lo que yo he aprendido de ellos, que todos los seres humanos lo tenemos, es que nos gusta lo inmediato. Nos gusta la satisfacción inmediata, ¿no? O sea, Fácil. y fácil y rápido. O sea, nuestro cerebro ha ido evolucionando para que tú llegues a la tienda y te compres el teléfono. Si alguien abre un taller de construye tu teléfono y va a terminar mejor que el iPhone, no vas a entrar. De hecho, ya lo pides hasta por teléfono, ni siquiera tienes que... Claro, o sea, ¿no? Entonces, a la gente le gusta lo fácil, a la gente le gusta lo rápido. A mí me encanta lo fácil. O sea, yo quisiera que llegara a mi casa y ya tener la mesa puesta con la comida. Pero pues lamentablemente los procesos no son así y por eso pues todo se nos complica. Cuando una persona se acerca a ti a pedirte ayuda, ¿cómo detectas si sí quiere ayuda para cambiar o solo está haciendo güey? Ay, fíjate que es bien complejo. También eso yo lo platiqué con mi hermana porque ella es especialista en niños y adolescentes y prácticamente siempre manda a los papás a terapia. Y me dice, qué difícil porque hay personas que nos pagan y ya no regresan a la terapia. O sea, nos pagan y cuando escuchan lo que no quieren, se van. No puedo detectarlo, o sea, yo no te puedo decir que una persona, ay, este que viene entrando no va a querer la terapia. No. O sea, ese es un proceso. ¿Qué porcentaje de las personas que inician una terapia psicológica o de atención se queda y cuántos desiste? Yo creo que sí, un 20%. ¿Desiste o se queda? Se queda. O el 80% de los que Sí, piden se ayuda se va, van se va, sí. y se van por... Porque no escuchan lo que quieren. Porque el proceso con el que yo trabajo, que es el orden sistémico familiar, vuelve responsable a cada uno de los actores de su parte. Entonces, cuando llega un papá que su hijo es adolescente y está consumiendo drogas a los 13 años, quiere que yo le diga que él está mal y está equivocado porque sus amigos lo hacen drogarse. Y pues, ¿qué crees? Pues no. La mayoría de las personas con las que yo trabajo, y que, o sea,
Ayer trabajé con un grupo de como 40 personas, o sea, 40 adictos. Muchos estaban en supresión. No sé qué pasó este fin de semana, si hubo un festival o algo. Que llegaron así un montón. Y regularmente los vemos a ellos como los culpables del problema. Cuando tú llegas a terapia de pareja o cuando llegas a terapia hablando de tu pareja, quieres que te digan que tu pareja es un narcisista. Quieres que tu pareja quieres, sobre todo si ya te separaste, ¿no? Quieren que te digan que sí, que, que tu pareja te falló, aunque te haya sido infiel. Pero ¿dónde está tu 50% de responsabilidad? Y eso también me lo enseñó Saskia. O sea, me acuerdo que un señor se levantó y dijo, pues mi esposa me fue infiel, y se empezó a quejar de ella, estando la señora ahí, que yo sentí horrible, pobrecita. Y se paró y Saskia lo sentó en una y le dijo, ¿y tu 50% de responsabilidad cuál es? Porque no lo vemos. Aunque sea ser bueno, aunque haya sido una persona buena, tal vez esa fue la bronca. Entonces, no queremos escuchar que no culpas. Porque yo no llego y le digo a las personas que tienen la culpa de que su hijo se drogue. No, claro que no, nadie quiere eso. Pero sí somos responsables. Y tenemos que ver lo que solapamos para que nuestro hijo piense que se puede drogar y que no hay bronca, porque no hay bronca. O sea, no hay bronca. Desde la primera borrachera que tu hijo se pone, si no hay un límite, a la otra va a llegar de nuevo y después otra vez. O sea, esa es la primera. Yo tengo pacientes que empezaron a consumir drogas a los 13 años y los anexan a los 21. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pasó estos 8 años? Sí, son 8 años, no son muy malas para los números. Y esa es una creencia, pero bueno. ¿Qué pasó estos 8 años? O sea, ¿dónde estaban tus papás? ¿Dónde estaba tu abuelita, tu tío? O sea, que no se dieron cuenta que que tomabas mucho. Pues sí, es que tomaba con ellos. Y después me empecé a drogar y me escondía. Hubo una vez un paciente que con mucho dolor me dijo, ¿sabe qué? Yo le pedía 400 pesos a mi papá. No todos los días, pero sí. Entonces llegaba y me decía, ¿qué haces? Nada, pues jugando. Adulto ya, adolescente adulto. Y le decía, préstame 400 pesos. Y mi papá me decía, sí, ten. Y yo mandaba con mi dealer a pedir mi piedra y me drogaba horas en el baño. O sea, yo sentía que eran horas porque pues aparte de las drogas. Pero un día puse mi reloj. Dije, a ver, voy a anotar a qué hora empiezo y a qué hora termino. 4 horas. Y los papás jamás se dieron cuenta que van a la misma casa que el hijo estaba 4 horas encerrado en Sí, el baño pasa. drogándose. Sí. Y pasa. Y está pasando ahorita. O sea, ahorita que tú y yo estamos hablando, tus hijos están drogándose en tu casa y tú no te estás dando cuenta. Porque estás trabajando, porque estás en las redes sociales, porque tienes muchas ocupaciones válidas. Ok, aquí no hay culpas. Pero hay que trabajar en familia para que esas cosas no sucedan. Y eso es lo que no quiere escuchar la gente. El paciente promedio se va, el 80% de los pacientes se van porque no quieren asumir su parte de No, responsabilidad. porque dicen, es que mi hijo se droga porque su amigo, porque su novia, ¿no? Porque el vecino. Bueno, he escuchado historias fantásticas, o sea, ¿Cuál es el dolor más común o más recurrente que has encontrado en las personas que ayudas? la exclusión. ¿Cómo es eso? Sentirse excluido. Mm, Nosotros somos seres sociales. Y cuando antiguamente, bueno, actualmente pasa que hay muchas comunidades indígenas que hay una persona que manda, no sé, tú sí me puedes ayudar con Es eso. como el consejo de ancianos. Con el La tribu. ándale, o sea, sí hay muchas todavía, Sacerdote. ajá, que hay un líder espiritual o antes, ¿no? Los mayas, el chamán, no lo sé. Y a esa persona, que era como el jerarca, se le tenía que pedir permiso para, ¿no?
Y ahora tanta individualidad te hace excluirte, ya no eres parte del sistema. Entonces, el proceso de soledad es un proceso bien complicado. Entonces, imagínate un niño de 10 años, que ahorita creo que la pubertad se nos está adelantando. Un niño de 10 años está en esa búsqueda de identidad y la identidad pues no está en su casa. Porque no sales a jugar con el fútbol, porque no lo llevas al club de básquet, porque no lo llevas a jugar tenis, o a lo mejor no lo llevas a recoger mazorca como antes nos llevaba mi papá con una tía, que estábamos aburridos y nos llevaba a quitarle el maíz a la mazorca, ¿no? Entonces, y había un grupo de identidad que eran mis primos. Pero imagínate un sistema familiar como ahora, tan individual, que ya no hay tanta familia extensa como la tía, el primo, el sobrino. Digo, a mí me pasa, yo de repente digo, bueno, tengo trabajo, ¿a dónde dejo a mi hijo? Yo me acuerdo que mi mamá antes nos iba a llevar a casa de mi abuela, ahora ya no. Yo no puedo llevar a mi hijo a casa de mi mamá porque vive así como a 1 hora y de aquí que regreso ya se me fue el día, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el proceso más doloroso. Ve qué contradictorio. Estamos metidos en las redes sociales buscando la aprobación que no encontramos en nuestros círculos más cercanos. Y ese es el dolor más profundo que puedo ver. La falta de aceptación, el que te hacen a un lado, que no te ven lo bueno. Yo traía una bronca con una empleada que llegaba tarde y me la pasaba regañándola. Y bueno, mi esposo y yo acordamos y le dijimos, le vamos a dar un bono de puntualidad. No la vamos a correr, la vamos a premiar porque llegue temprano. Y entonces ella estaba a punto de renunciar y le dije, te voy a dar un bono por puntualidad, ¿cómo ves? O sea, ya me fallaste, pero te voy a dar la oportunidad que ganes. ¿Quién hace eso? Nadie, ¿verdad? Y se me quedó viendo y me dijo, ok, va, ¿cuándo empieza a cobrar? O sea, ya dio por hecho que ella va a llegar temprano. Ajá. Entonces, yo creo que nos hace falta el convivio, totalmente. O sea, yo sé que va a ser contradictorio que ahorita estemos haciendo estemos hablando de esto y hay gente que va a estar en el teléfono observándonos, pero cuando terminen de ver nuestro video, apáguenlo y regálense ese tiempo de salir al parque. O sea, yo le tengo que dejar tarea a los pacientes de ve al parque, ve los árboles, ve las nubes, desconéctate, total. Entonces, yo creo que es el proceso más doloroso que yo he estado observando y otros procesos, ¿no? Procesos bien complicados, abusos, violencia, pero una persona que vivió abuso, violencia, encuentra un grupo donde se identifica, sana. El abusador no le va a pedir perdón. Incluso a lo mejor el abusador ya falleció, pero si esa persona entra a un grupo o con personas que la entienden y le dicen, qué difícil, como tengo una maestra que acaba de fallecer, que se llama Arcelia Jiménez, que siempre nos decía, qué difícil tu vida, qué difícil tu destino, yo te veo, nada más con el simple hecho de que tú le digas a una persona, oye, qué difícil tu vida, qué difícil tu destino, pero yo te veo, yo estoy aquí, ¿quieres un helado? ¿No? Hasta se me puso ahorita la piel chinita. O sea, yo estoy contigo, yo te veo. Qué sanadores. O sea, qué sanadores ser acompañante de una persona. Y ya no nos acompañamos. Ahora que hablabas de los sistemas familiares, ¿cómo detectas cuando una persona está viviendo su vida y sus sueños y no las de su familia? Mm, Porque hay mucha insatisfacción, porque te pesa, porque tienes el tengo que en la boca, ¿no? Es como, tengo que levantarme temprano, tengo que ir a trabajar, tengo que tal, o sea, es como, híjole, a ver si puedo, ¿no? O lo estoy, no, Lick, es que yo estoy intentando ser fiel, ¿no? Es que yo lo intento, pero mi esposa no me deja ser fiel, ¿no? Es muy conflictiva, yo lo intento. Entonces,
porque la infidelidad la está basando en lo que ella quiere, no en lo que él quiere. Él no le quiere ser fiel a esa mujer. Yo también conozco personas que llevan 10 años juntos y el señor todo el tiempo le fue infiel a ella, todo el tiempo, hasta que se planta una flor en la mesa, ¿no? Como en la serie dice, yo no te voy a permitir que me seas infiel. Y no le infiel, ¿por qué no le fue infiel a ella? Entonces es porque la fidelidad no la basas en la persona, la fidelidad te la tienes que basar en ti. Y así muchísimos procesos. Todos los sueños, todos los objetivos, todas las metas las tienes que basar porque tú quieres. Y a veces tenemos que serle desleal al sistema familiar. Cuando viene un niño que si le dices, aquí en la casa nos vamos a levantar a las 8 de la mañana porque vamos a ir a misa el domingo. Cuando llega un irreverente y no se va a levantar a misa a las 8 el domingo, todos nos vamos a pelear con él porque no se levanta a las 8 el domingo. Todos. Pero a veces tenemos que cambiar las dinámicas y a veces es lo que yo veo en terapia, ok, si no pueden ir a las 8 el domingo porque él no se quiere levantar, pero a lo mejor yo les pregunto, ¿te gusta ir a misa? Sí, pero no me gusta ir a las 8. Ok, entonces, ¿cómo pueden negociar para que vayan a las 12? Va, o sea, todos vamos a las 12, o sea, todos lo vamos a apoyar a él para que vaya a las 12. Si es que todos tenemos el tiempo para apoyarlo y hacerlo, porque el sistema familiar es uno y nos vemos como individuos. La psicología estudia al individuo, pero no somos el individuo, somos el resultado de todo lo que observamos y de todo lo que nos observan. Nosotros somos el resultado de nuestros tíos, de nuestros abuelos, de nuestras primas, de nuestra tía, la buena onda que no vimos desde hace mucho tiempo, pero cuando la vemos te abraza y te pones a llorar con ella porque te sientes cobijada. Somos el resultado de todas esas personas. Entonces, yo creo que de alguna manera u otra tenemos que ver el sistema familiar como uno y cada día somos más individualistas. Hablaba hace rato del tema de las adicciones. ¿Hasta dónde tú como especialista permites o entiendes que una persona debe de tocar fondo? Mira, el tocar fondo es un proceso bien complicado y es un proceso muy doloroso, porque en el AA dicen que esa enfermedad te va a llevar a la muerte, a la cárcel, al hospital. No. Y para muchos, ni la cárcel ni el hospital es el fondo. A veces el fondo es la muerte. Y entonces el fondo que tiene que ver la familia es si mi familiar se suicidó por alcohol, si mi fondo personal fue perder mi familia, mi trabajo, mi negocio. Hay gente que va a parar ahí y lo va a entender y va a sanar. El proceso de fondo es un proceso bien complicado. Ojalá yo te podría decir, mira, de 10 factores, esto es lo peor del fondo y de aquí, si tú llegas y estás pidiendo dinero en la calle, descalzo, ese va a ser tu fondo. Pues ojalá, ¿no? Pero el fondo es un proceso bien complicado. Somos seres individuales y somos seres muy complicados. Hay personas que me dicen, yo toqué fondo cuando vi a mi hijo con la botella y el cigarro y me dijo, yo quiero ser como tu papá. Pero también hay personas que me han dicho, yo toqué fondo cuando mi papá se murió por alcoholismo. Entonces, los procesos de fondo son procesos bien complicados. Aquí yo le preguntaría a una persona que es consumidora de alcohol hasta cuánto está dispuesto a perder. Esa es la siguiente pregunta. Dentro del fondo o dentro de las pérdidas o los duelos de una persona en adicciones, ¿cuál en tu experiencia ha sido el momento en el que el adicto dice hasta aquí y cumple? Es que hay múltiples historias, o sea, miles de historias.
de las personas que yo conozco que sí se han rehabilitado en alcohol y drogas, ¿ok? Porque a veces pensamos que vamos a meter al paciente a rehabilitarse y entonces te va a salir un modelito nuevo que te va a decir sí, mami, sí, papi, a todo. No, los defectos de carácter del adicto se quedan para toda la vida. Y eso nosotros tenemos como familiares que aprenderlo. Pero cuando una persona se rehabilita, cuando yo me he dado cuenta que dicen hasta aquí, mucho es la familia con los hijos. O sea, cuando hay pérdidas con los hijos, cuando hay divorcios y ya no te dejan ver a los hijos, hay personas que dicen, pues me voy a rehabilitar porque mis hijos me necesitan. Cuando mueren los papás, fíjate, eso es bien curioso. Cuando se muere la mamá o cuando se muere el papá, que era el proveedor del adicto, el adicto dice, bueno, ¿y ahora quién me va a proveer? O sea, ya no tengo dinero, me tengo que salir a trabajar. Pues sí, claro. Voy a decir una palabra bien fea que decimos en los grupos. Cuando se mueren los alcahuetes, los papás alcahuetes, los que solapan, ¿no? Yo tengo muchos papás pacientes que me dicen, oiga, licenciada, habíamos quedado en grupo que mi hijo ya no iba a hacer cuadros a las 10 de la noche porque tiene que descansar. Pero no quiere. ¿Qué le hago? Pues yo no puedo llegar y apagarle la luz, ¿verdad? Y le digo, bájele al switch, no va a ver. Y dígale que a las 10 de la noche ya no hay luz. O sea, son cosas tan fáciles que la familia no tiene la habilidad para decirle a este muchacho o muchacha, ¿sabes qué? No, punto. ¿Y de dónde vienen esas, o sea, por qué hay familias cada vez poniendo menos límites? ¿Por qué hay adultos de 30 y tantos años viviendo en casa de sus papás y los papás sin poder poner los límites? Ay, porque estamos en la generación de la necesidad de aprobación. Estamos en la generación en la que necesitamos likes, necesitamos aprobación, queremos que nos vean como la mamá buena, porque como nuestra mamá fue tan mala con nosotros, o sea, yo escucho las historias de mi padre y escucho las historias de mi madre, que bueno, la mamá y mi mamá creo que no fue tan mala, pero sí fue muy permisiva. Pero escucho las historias de mi bisabuela y digo, ay, no, o sea, eran mujeres bien duras que, no sé, si mi papá me di cuenta que estaba acostadito en el tapete y se quedaba en la orilla del tapete para no tener frío, mi abuela lo empujaba y le decía, sácate del tapete, o sea, así de feo. O también he escuchado historias en donde me dicen, no, pues es que mi mamá cocinaba mole y me daba el mole y el pollo se lo servía a don Brígido porque era el que se comía el pollo completo porque el patriarca era el que recibía más. Y ahora estamos en la generación de los papás que se sacan la comida de la boca para dársela al que no se ha esforzado por tener esa comida. Entonces, claro que estamos en la generación de la aprobación. ¿Cómo le voy a ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que no? Se va a enojar conmigo, pues qué bueno. O sea, hay muchos pacientes con los que yo trabajo en adicciones que le digo, bueno, ¿cómo te quedas el día de hoy en tu sesión? Mal. ¿Por qué? Pues porque usted siempre me deja mal. Y yo, ¡ay, qué perfecto! Yo estoy haciendo perfecto mi trabajo. Porque mi trabajo es sacarlos de su zona de confort. Y entonces estamos en la generación de los papás que aprueban todo, que te aplauden todo. Yo he visto grupos de niños, por ejemplo, que van al taekwondo y ahí están las mamás, bien, bravo. Y te digo, bueno, pues es una patada, o sea, déjalo. De repente te dio ganas de decirle a la maestra, oiga, no deje que las mamás estén ahí es bueno motivar a tus hijos, claro que sí, pero ya todos los días es como demasiado ego y que el niño necesita una palmada para decir, ay, llegó, como la empleada, ¿no? Ay, llegaste tarde, qué bueno, te voy a dar un premio. Es obligación. Entonces, estamos en esa generación de papás que necesitamos la aprobación de nuestros hijos. Entonces, yo creo que tiene que ver por ahí la falta de límites. No queremos vernos como esos papás malos que tuvimos y que yo siempre le digo a los papás, ¿cómo fueron tus papás contigo? Fatales, no, horribles, no, me trataban bien mal, me empujaban, casi, casi, no. ¿Y qué tipo de mujer eres tú?
pues soy una buena persona. Entonces, si tu mamá hizo bien su chamba, la que está haciendo mal su chamba eres tú. No somos amigos de nuestros hijos. No somos amigos de nuestros hijos. O sea, cuando llega un papá y le dice, a ver, platícame que hoy fuera tu amigo, no es cierto. Yo siempre me digo, cuando yo hacía travesuras o cuando me iba a los conciertos, que una vez me le desaparecí a mi mamá 2 días, que me fui a la Ciudad de México, que gracias a Dios no me secuestraron, porque me contacté con mi prima, se contactó con una persona que cuando me vea se va a reír de esto. Contactó a una persona por internet y dijo, pues voy a tener la playera de mi grupo favorito y voy a ser esa persona que te va a recoger en la terminal, y nos llevó a unos edificios por el aeropuerto en la Ciudad de México. Y yo no pude dormir ese día. O sea, yo no podía dormir. Bueno, eso no fue lo peor. Lo peor es que yo pensé que el concierto de mi grupo favorito iba a ser a las 10 de la mañana y fue a las 10 de la noche. O sea, yo estaba tomando el camión a las 11 de la noche y llegué a las tantas horas de la madrugada del lugar de donde yo era. Y mi mamá ya estaba en la terminal o sea, buscándonos. Y nunca le dije a mi mamá dónde fui. Yo sostuve que me fui a Puebla a casa de una amiga, aunque la amiga les dijo, no, aquí no está. O sea, cuando ya no aguantó la presión, la amiga le dijo a mi mamá y a mi tía, que en paz descanse, pobrecita. Yo creo que se fue con la duda porque no creo que mi prima le haya dicho la verdad. Cuando ya no sostuvo la mentira la chica, este, ¿a dónde fueron? ¿Y a dónde fueron? Entonces las dos juramos que nunca íbamos a decir a dónde fuimos. Ya después, muchos años, ya yo de 30 y tantos, le dije a mi mamá, oye, ¿te acuerdas de tal? Me fui al concierto, hice esto y esto y esto, ¿no? Me dijo, ¿cómo crees? ¿No? Entonces, como hijos, nunca le vamos a contar la verdad a nuestros papás, no se hagan. O sea, si hay alguien que me dice, no, es que mi hijo me cuenta todo, no es cierto. No te mientas, no es cierto. O sea, yo respeto mucho la crianza respetuosa y que quieras ser como respetuoso con tu hijo, en educarlo de manera diferente, eso es muy bueno. Pero tu hijo nunca va a ser tu amigo, tu hijo nunca te va a decir la verdad, nunca. Entonces, yo creo que estamos en esa generación de estos papás que estamos inventándolo cómo hacerlo sin violencia, ¿no? Te has dedicado muchísimos años a manejar los temas de crisis en las personas. Cuando una persona está en una crisis profunda, es muy difícil saber pedir ayuda, saber qué hacer. Sin filtros y sin palabras bonitas, ¿qué le dirías a una persona que en este momento está atravesando una crisis fuerte? Que no decida nada. Que no decida nada y que no haga nada. O sea, si encontraste en el teléfono las 20,000 llamadas de tu hombre o de tu mujer con otra persona, no le digas nada. Es un proceso bien complicado, bien difícil, porque lo primero que vas a hacer es que le vas a aventar las cosas, le vas a aventar el teléfono, lo vas a correr de la casa. Y vas a pasar un proceso de dolor bien complicado, pero yo sí he tenido pacientes en donde les digo que ya lo cachaste con una infidelidad, ya sabes quién es la persona, sí, no decidas nada hoy. Piensa en frío. Eso me lo enseñó un español. Hace muchos años trabajé en captación de fondos para asociaciones no lucrativas y había muchas personas que nos donaban dinero. Y me acuerdo que me pasé con un presupuesto y era un español muy joven y me dijo, los números son fríos y las decisiones se toman en frío. Y tú te calentaste porque viste mucho dinero, tomaste decisiones equivocadas y las decisiones se toman en frío. Entonces, si tú estás viviendo un momento de crisis, pide ayuda, ve a terapia, llora por el evento, pero no decidas. A menos que tu vida esté en riesgo, obvio, ¿no? Pero hay que decidir con mucha templanza. Y eso es imposible, porque somos seres emocionales. Pero yo no decido, yo cuando voy a un proceso de negociación, em, siempre le digo a las personas, ahora, ya antes no, ok, lo voy a pensar. Y sí, de verdad lo pienso, lo hablo con la persona que lo tengo que hablar,
investigo otros presupuestos. En ese tema, de repente mi esposo me dice que soy muy obsesiva y veo qué es lo que me conviene. Y regularmente no hacemos esa chamba. En estas 2 décadas de ayudar al prójimo, ¿qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que menos te ha gustado? Ay, lo que menos me ha gustado, y que sí lo tengo que decir, es que a los iguales, a las personas con las que he podido crear, se pueden crear equipos maravillosos, dar talleres hermosos, dar talleres holísticos, dar talleres con coach, dar talleres con psicólogos, dar talleres con psiquiatras, no se unen. O sea, un psicólogo no se quiere juntar con un holístico. O sea, hay una guerra entre los psicólogos y los coaches. Más los psicólogos contra los coaches. Porque el coaching, no sé, tal. El ego. El ego. O sea, es lo peor que me he podido encontrar en esta área. Ha sido lo peor. Porque cada quien quiere tener la razón. Y hay una frase hermosa que mi esposo me enseñó, porque él es un hombre muy, la verdad, es un hombre con mucha sabiduría. Y él una vez me dijo, Tania, todo suma, todo suma. O sea, si hay un paciente que se quiere ir a un retiro espiritual de la iglesia, que vaya. Pero si regresa y quiere ir al cuarto y quinto paso, que vaya. Pero si va a ir a la iglesia cristiana en donde va a adorar a Dios por medio de la música, que lo adore. Pero si el jueves yo quiero ir a la hora santa, yo voy a la hora santa. O sea, eso suma. Si quiero ir a doble A, voy a doble A. Entonces, a veces doble A no se lleva con los de Narcóticos Anónimos, los de Narcóticos Anónimos no se llevan con las codependientes anónimas. Eso es lo peor que yo he encontrado. Que si eres madrina de anexo, porque apenas encontré esa conversación, que yo voy al anexo y cómo es posible que vaya al anexo, porque ahora lo hit es recuperarte en el grupo, sin que hayas necesitado que te anexaran o que te metieran en una clínica, tú puedes solo. Apenas me dijeron eso y dije, ¿qué? O sea, ahora hay niveles en la adicción. Eso es lo que no me ha gustado, es la piedra gigante del ego en el que va a haber gente que nos está escuchando hablar ahorita y que va a decir, ay, esa que está diciendo, yo tengo la verdad absoluta. Y la verdad absoluta no existe, por eso existe la teoría de la relatividad, o sea, ya nos dijeron que todo es relativo. Yo puedo estar viendo la taza aquí y del otro lado es otro punto de vista. Y en la familia es igual, totalmente. Si tú le dices a una persona, platícame tu historia de vida, te va a platicar y te va a describir unos papás que no fueron igual para el otro. Mis papás, a mí no me trataron igual que mis hermanos. Y yo siempre se los reclamo. Pero hoy se los agradezco. Porque mis papás son muy facilitadores y a mí no me facilitaron algunas cosas cuando entré a la universidad, porque me les revelé. Entonces dijeron, va, órale. Entonces a ti no te damos esto, ni esto. Entonces me puse a trabajar y hoy se los agradezco, porque siempre he trabajado. O sea, siempre, desde que pude trabajar, que fue a los 18, 19 años, yo quería ser cerillito de Soriana. Se me quedaban las ganas, a lo mejor de viejita, ¿no? Me convierto en cerillito. Y mi papá me decía, no, ¿cómo crees que vas a ir a ser cerillito? O sea, ¿cómo crees? No. Entonces, cuando ya pude trabajar, no trabajé de cerillito, pero sí fui a una cafetería que estaba en Soriana. Entonces, ¿Lo cumpliste? ¿Trabajaste en Soriana? trabajé en Soriana. Comercial. Entonces, Soriana Control. sí, ¿no? Fui a trabajar y me funcionó hacerlo. Entonces, siempre he aprendido de mucha gente, de mis jefes, de aquí, de allá. Eso es lo que a mí me ha ayudado para trabajar como terapeuta familiar. Yo me puedo chutar 20,000 libros y te puedo explicar del trauma complejo y 20,000 cosas. Hay un maestro
que me encanta cómo enseñar el trauma complejo, que es Israel Castillo, que es de la Asociación Nacional de Trauma Complejo, que la verdad yo sí me he metido en muchos talleres de él y te contesta todo. La verdad es que es una muy bonita persona. ¿Y qué es el trauma complejo? Bueno, el trauma complejo en general son todos los procesos de dolor que viviste principalmente en tu infancia y cómo las personas que te tenían que apoyar en tu crianza no estuvieron para ti. Él lo dice con ese modo y ese tono. No estuvieron para ti las personas que te tenían que apapachar, que besar, que amar, que cuidar. No solo no lo hicieron, sino que también te lastimaron. Fueron negligentes contigo. Y entonces ahora el dolor te impide ver lo que sí tienes. Él tiene una manera muy maravillosa de trabajar el trauma complejo, contándote la historia de cómo te hubiera gustado que sí te tratara. Y cuando tú te cuentas la historia como si te hubiera gustado que te la trataran, tu cerebro empieza a entender y a ver que a lo mejor sí existió esa infancia. Entonces, el trauma complejo, como el nombre lo dice, es muy complejo y el trauma complejo como tal no ha sido reconocido hasta donde yo me quedé, como el desencadenante de todos los trastornos que puede haber, trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, todo tiene el origen en la infancia. Por eso cuando yo llegué a los talleres de desarrollo personal, yo llegué con mi ceguera emocional y dije, yo no tengo broncas, no tenía broncas, no tenía una, tenía miles de broncas, porque todo estaba normalizado para mí, porque yo vivía con un padre que no era alcohólico. Mi padre no es alcohólico, te puedo asegurar que hasta el día de hoy no lo es. Mi madre tampoco es alcohólica, pero traen patrones de conducta de alcoholismo, sobre todo mi madre. Mi abuelo tomaba, mi abuela tomaba. Entonces, imagínate, mi abuelo era de Atotonilco, Guadalajara, donde hay destilado de agave todo el tiempo. Yo creo que tal vez mi bisabuelo, mi tatarabuelo volvió alcohólicos a muchas personas y ahora mi misión es, ¿no? Sanarlos. O sea, imagínate cómo es la vida, que yo siempre veo esa paradoja en mi vida. Ahora yo trato con un montón de alcohólicos y mi bisabuelo tenía sembrado de agave y 20,000 alcohólicos en mi familia. La verdad le tengo que decir, tengo que ser desleal a mi sistema. Yo no puedo decir que vengo de una familia bonita. Hay mucho alcohol en mi familia, muchísimo alcohol. Y ahora que me dedico a eso, pues veo como mis tías, mis primos, mi padre, mi madre, pues normalizábamos eso. Entonces, creo que ya me desvié de la pregunta, pero en general, como familia tenemos que darnos un chapuzón y autoanalizarlos de hacia dónde queremos ir. Para ir cerrando, si pudieras darle un mensaje a todas las personas de este planeta, ¿cuál sería? Que sí prediquemos el amor al prójimo, pero a profundidad. El amor al prójimo, yo me acuerdo que había dentro de todos estos procesos de desarrollo personal, había una tarea que nos decía una persona, nos decía, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿a quién abrazarías? Yo quiero decirle a todas las personas que vivan su vida, aunque mucha gente lo dice, como si fuera el último día de su vida, dando lo máximo, lo mejor y la mejor capacidad que tienes, aunque sea para hacer a un lado a las personas que no te funcionen. Tenemos que vivir, que estar presentes. Un ejercicio del trauma complejo es que en la habitación en donde estás dando sesión pongas diferentes objetos y le hagas al paciente describir el objeto que está observando. Regularmente yo pongo unas velitas, que es mi hobby, hago velitas, y cada paciente me da una descripción distinta. Y es bien bonito que cada quien te describa que Ixmar es diferente para Tania, que Ixmar es diferente para Ulises, que Ixmar es diferente para Juanita, la señora que vende fruta.
porque tú eres uno con cada quien. Tenemos un sistema familiar que nos nutre, pero tenemos miles de subsistemas. Tú no eres el mismo con tus amigos, ¿o sí? No, no creo. Tú no eres el mismo conmigo. Tú no eres el mismo que eres con tu madre. O sea, tú eres quien eres conmigo. Tú y yo somos el resultado de nuestra relación. Yo puedo ver muchas cosas positivas de ti y muchas cosas negativas también. Y eres lo que yo veo. Y yo te construyo y tú me construyes a mí. Entonces, lo que yo le diría a las personas es a estar presente en el presente, que eso también nos lo decía mucho nuestra maestra Arcelia. Tienes que estar presente en el presente y decir que sí a todo. Se me metía en la combi, sí, sí, lleva prisa. ¿Qué tal? Sí, sí pasó. O sea, sí perdí mi trabajo, sí. ¿Y ahora qué sigue? Hay que aceptar, porque no aceptamos. Sí, sí me equivoqué. Sí, sí pasó. Sí, es real. Sí, acepto tal y todo como es. Ese es como que te sana esa frase. Sí, 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 acepto todo con tal ¿Cómo y... te gustaría ser recordada cuando te mueres? Mm, no sé, todavía estoy en esa construcción. Pero creo que lo que me gustaría que la gente recordara de mí es que hice mi máximo esfuerzo para ser mamá, ¿no? Yo creo que ese sería otro tema para trabajar. Hice mi máximo esfuerzo para ser mamá una vez, lo intenté y funcionó. Me gustaría ser recordada como una mujer esforzada. Soy una mujer muy esforzada, pero no me lo reconozco. O sea, antes de venir aquí hice muchísimas cosas y me gusta esforzarme, a veces me paso, pero me gustaría que me recordaran como una mujer que siempre se esforzó para dar lo mejor de sí, que yo creo, ¿verdad? Porque eso es muy relativo, pero yo creo que siempre debes intentar dar lo mejor de ti y esforzarme en ser lo mejor para mí. Antes del cierre, ¿algún último mensaje que le quieras dar a la gente? Este, que vayan a terapia familiar. Es un proceso bien bonito. A veces lo resisten, pero mira, yo te digo, yo he trabajado con familias en donde a veces llevan al niño y el papá está hablando y está diciendo, no, es que mi hijo toma y se va con sus amigos, ¿no? Y ya, ese día ya había terminado la terapia. Y el niño dice, pero si tú tomas cada 8 días. Así tal cual lo dijo, con ese tono. Pero si tú tomas cada 8 días, ¿por qué quieres que mi hermano deje de tomar? O sea, el señor se puso de 1000 colores y dije, ve, ahí está la verdad. En terapia familiar es un proceso bien bonito porque a mí me ha tocado familia que sale así del chongo, que en donde doy terapia de decir, bueno, esa señora, ¿qué le pasa? Que todo el mundo se viene a pelear. Pero también he tenido sesiones en donde todos acaban muriéndose de la risa porque todos se desenmascaran. O sea, es un proceso bien bonito, que nadie se chuta. O sea, si yo te puedo decir que he tenido durante todos estos años en el que me he convertido en terapeuta familiar, sí he tenido 4 familias juntas en el consultorio que digan, a ver, díganos la verdad como retroalimentación, muy pocas. Casi todo ha sido como por aparte o en atender una adicción es una atención de urgencia. O sea, estamos trabajando con el síntoma nada más, ¿eh? Esa es otra cosa muy importante. Trabajar con los procesos de rehabilitación es el síntoma, más no la enfermedad. La enfermedad es muy profunda, la enfermedad es de relacionarse, de cómo nos relacionamos, cómo somos como padres, con quién hago coalición, con qué tía me uno, porque hay tías con las que a lo mejor te entiendes y estás en contra de cómo la mamá y el papá triangula la información. O sea, son procesos bien bonitos, muy complejos, pero pues ese sería un buen consejo. Muchísimas gracias, Tania, por
por acompañarnos en Está Bien Ser Tú. Te voy a hacer 3 últimas preguntas. Si pudieras elegir tu epitafio, ¿qué diría? No diría nada. Yo quiero que me siembren abajo de un árbol, ¿no? Y que mi hijo no tenga la necesidad de ir a leerlo, o sea, así. ¿Qué canción sí o sí tiene que sonar en tu funeral? Por ti volaré, Ok. ¿no? Esa. ¿Y hoy estás siendo tú, tu verdadero tú? Sí, claro que sí. Porque estoy aquí sentada con un montón de miedo, pero estoy siendo con el miedo. Es como cuando esa persona me dijo, hazlo sin ganas, lo estoy haciendo con miedo, pero lo estoy haciendo. Perfecto. ¿Se me vio mucho o no? No, súper. Bueno, Gracias, Talia. no, a ti, Gracias. gracias.